Hola, hola, que el Señor les bendiga a todos los que están conectados, a todas las familias que están reuniéndose, ¿verdad?, en un encuentro más con el Señor. Que el Señor les bendiga. Ahí para la misión me han encomendado una tarea difícil, pero agradable. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que yo debía ir y hacer discípulos. ¿No es así? El Señor me dijo que yo debía ir y entregar la palabra del Señor. Así que nuestro pastor Juan Carlos me ha encomendado esta tarea en el día de hoy y lo voy a hacer con mucho gusto. Espero que sea de bendición para su vida, como lo ha sido para mí. Eh, Saber de la palabra y leer y escudriñar las escrituras siempre es una bendición, porque fortalece nuestra vida espiritual, nos ayuda a seguir, nos guía en este camino. Así que un saludo para cada uno de ustedes y les voy a invitar en esta hora a leer la palabra del Señor que se encuentra en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, del 4 al 9. Amén. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alégrense siempre en el Señor. De nuevo lo digo, alégrense. Que su amabilidad sea conocido de todos. El Señor está cerca. No se afanen por nada, sino que en todo, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, acompañadas de acción de gracias. Y la paz de Dios, que va más allá de todo entendimiento, guardará sus corazones, sus mentes en Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, todo lo que merece respeto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo amable, todo lo que merece admiración, si hay algo excelente o que merece elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que también han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar en esta hora para que el Señor nos dé claridad, nos dé luz y podamos entender y poner en práctica lo más importante, su palabra. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, Señor, porque tú vienes a hablar a nuestra vida, Señor. Te agradecemos porque tenemos tu palabra, Señor, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sabemos, Señor, que lo mejor es aprender de ella, Señor, para saber conducirnos. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana que está conectada y que está escuchando, Señor, la palabra tuya. Te pido, Señor, que tú pongas claridad en mi mente, Señor, en mi corazón. Despeja nuestra mente, Señor, de todo preocupación tal vez que podamos tener y que esta hora, Señor, solamente sea dedicada para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a, vamos a exhortar un poquitito lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo en el versículo 4, alégrense siempre en el Señor. De nuevo lo digo, alégrense. En otra versión está diciendo regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Qué difícil es alegrarse, ¿verdad?, en ciertas circunstancias de la vida. Eh, claro, la idea es que siempre estemos contentos. Pero estos versículos que hemos leído nos invitan a analizar nuestra vida, a ver cómo son nuestras actitudes en todas las circunstancias. La actitud del cristiano con cualquier circunstancia que tengamos que atravesar. Entonces el Señor me invita a mí a analizarme en esta hora cómo yo estoy actuando, cómo me estoy conduciendo. Entonces el apóstol Pablo aquí, a través de su palabra, nos dice, alégrense siempre en el Señor. Otra vez les digo, alégrense. Difícil alegrarse, sí, a veces hay circunstancias en que no nos podemos alegrar, ¿verdad? Es difícil, sobre todo en este tiempo en que la iglesia, los hijos del Señor, no nos hemos podido juntar, congregar, que es lo que nos hace tanto bien a nosotros los cristianos, congregarnos, juntarnos, estimularnos, ¿verdad? Cuando venimos al templo nos estimulamos, nos abrazamos, oramos los unos por los otros y eso nos hace que tengamos fortaleza. A veces podemos llegar muy mal al templo, pero salimos diferentes porque la estimulación que el Señor nos da, que los hermanos nos damos, nos hace bien en nuestra vida.
Pero el apóstol aquí nos dice, alégrense, no importa la circunstancia, alégrense. ¿Sabe cómo yo puedo alegrar mi vida? Cuando yo recuerdo las promesas del Señor. El Señor tiene muchas promesas en su palabra que van a permitir que no importa la circunstancia, la enfermedad tal vez, el problema que estoy pasando, pueda ser llevado de mejor forma. Cuando yo pienso en las promesas del Señor. Una de las promesas dice que yo tengo que estar bien porque Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. El Señor nunca me va a dejar, siempre está a mi lado. Y cuando yo recuerdo eso, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, yo voy a estar confiada. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor está conmigo. Siempre el Señor va a estar a mi lado, dice, hasta el fin de los tiempos. Entonces yo voy a tener que estar contenta y alegre porque Él está a mi lado. El versículo siguiente dice que su amabilidad sea conocido de todos. Que mi amabilidad, su amabilidad, sea conocido de todo el mundo. Mi buen proceder, que mi forma de ser sea afable, sea amable. Eso me está diciendo el apóstol. Sea amable, afable, y no solamente con los que a mí me quieren, no solamente con la gente que me tiene buena, no. Yo tengo que ser amable y ser una persona con un buen testimonio, con un buen carácter, con todas las personas, ¿verdad? Con el que me quiere como el que no me quiere mucho. Yo debo ser amable. ¿Por qué? Porque yo voy a reflejar a Cristo en mi vida. Yo reflejo al Señor en mi vida, en mi conducta. ¿No es así? Cuando la gente que no es convertida y ve en mí una conducta amable, cariñosa, respetuosa, cuando soy dadivoso, ve a Cristo en mí. ¿Y cómo yo puedo lograr eso? Bueno, el fruto del Espíritu es tan importante en mi vida. El fruto del Espíritu tiene 9 características, ¿no es así? Todos lo sabemos. Paz, amor, gozo, templanza, fe, mansedumbre. Tantas cosas que nosotros debemos tener como cristianos. La templanza es muy importante. La mansedumbre es tan importante que no me impide el que yo de repente explote por cualquier cosa. Hay hermanos que son medio chispitas de repente, cualquier cosa, ¡pum!, y se enciende la mecha miércoles y quedó la embarrada, porque el hermano se enojó. En la casa, con los hijos, con los vecinos, no se le puede decir nada al hermanito chispita, no. El Señor aquí me está diciendo a través del apóstol Pablo que yo tengo que ser amable. De todos tiene que saber mi amabilidad. Todo el mundo tiene que saber que yo soy una persona afable, amable, y yo reflejo a Cristo en mi vida. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Tengo que tener el fruto del Espíritu Santo. Si no lo tengo, aún es tiempo para pedírselo al Señor. Señor, dame paciencia, dame mansedumbre, templanza, que sea una persona estable, no una persona inestable que de repente estoy allá, bien, y gloria a Dios, aleluya, y de repente estoy acá abajo y nadie me puede levantar. No, el Señor quiere que yo sea una persona templada. ¿No es así? Que el Señor nos ayude en esta hora a que podamos cumplir estos requisitos que el Señor nos está pidiendo. Más abajo dice, el Señor está cerca. El versículo 5 dice, que su amabilidad sea conocido de todos, el Señor está cerca. Yo creo, hermano, que todos sabemos que el Señor está tan cerca con todo lo que está pasando, lo que se está viviendo. Todos nos damos cuenta y la gente de afuera también se da cuenta. Esto es increíble porque los cristianos que conocemos un poco de la palabra del Señor, si vamos a Mateo 24, nos damos cuenta de las señales que el Señor nos está dando en ese capítulo. Señales antes del fin, señales antes de su segunda venida. Y ahí está hablando de todo lo que está ocurriendo en este tiempo. Dice que van a haber terremotos, hambres, pestes, que a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno, que el amor de muchos se va a enfriar. Eso lo dice en Mateo 24 y nosotros lo podemos ver en este tiempo que estamos viviendo,
que está siendo así. El amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Y aquí se está refiriendo a los cristianos o a los no cristianos. ¿Qué cree usted? ¿No? Se está refiriendo al pueblo del Señor. El amor de muchos se va a enfriar. Se refiere a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque la maldad aumenta de tal manera que aún los escogidos van a ser confundidos. Aún el pueblo cristiano va a ser confundido. Por eso aquí el apóstol Pablo me dice, el Señor está cerca. Mateo 24 dice, 36 dice, nadie sabe de ese día ni de esa hora, ni aún los ángeles del cielo, solo mi Padre. Así que, ¿qué nos resta hacer? Debemos estar preparados, debemos estar velando, trabajando en lo que podamos en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, lo estamos viendo, hay señales que no podemos desconocer. Por eso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Mi trabajo es estar velando, es estar buscando del Señor, estar buscando de su presencia. Si no me puedo reunir en la iglesia, en mi casa, cuando el pastor me cita por Zoom, debo tratar de estar. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y dice la palabra que aún los escogidos puedan ser confundidos. Que el Señor nos ayude a que el Señor nos dé claridad, ¿verdad? Para poder buscar del Señor cada día y el Señor nos revele lo que debemos hacer, nos revele cuál es su voluntad para con nosotros. El versículo 6 dice, no se afanen por nada, sino que en todo, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios acompañadas de acción de gracia. Este versículo dice, no se afanen, no os afanéis por nada. Más bien, cuando estemos afanados, cuando estemos preocupados, llevemos ese afán a la oración. El remedio esencial para las preocupaciones es la oración. Cuando yo estoy preocupada, cuando yo tengo miedo, cuando estoy angustiada, debo ir a la oración, porque el Señor ahí va a fortalecer mi vida. Mire, aquí hay algunas razones que yo le voy a dar por qué esas preocupaciones yo las debo llevar a la oración. Mediante la oración renuevo mi confianza en el Señor. ¿No le ha pasado a usted que a veces vamos a la oración con un problema tremendo, tal vez un mal diagnóstico, una enfermedad, un problema que para nosotros no tiene solución? Pero cuando nos hincamos, vamos al Señor de una forma, pero cuando nos levantamos de la oración, nos levantamos de otra forma. ¿Sabe por qué? Porque mediante la oración el Señor renueva mis fuerzas, el Señor renueva mi confianza en Él. Renueva mi confianza. Él renueva, fortalece mi vida. Yo entrego todo lo que tengo, esa carga pesada, esa mochila que a veces tengo por tanto tiempo, la entrego en la oración. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Renueva mi confianza en Él. Entonces yo soy fortalecido. Yo me levanto de la oración de forma diferente. Su paz viene a guardar el corazón y la mente. Cuando nosotros nos oramos, cuando nosotros estamos lejos del Señor, cuando no tenemos una comunión con el Señor, todas estas aflicciones, todas estas preocupaciones, toda la preocupación que tenemos viene a tomar nuestro corazón y nuestra mente. Y cuando toma nuestra mente, nos sentimos confundidos. No sabemos qué hacer, para dónde ir, a quién acudir. ¿No es así? ¿Por qué? Porque ya no tenemos paz. Se va la paz de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra mente y nuestro corazón es alterado por la angustia, por el miedo, por el temor, por la dificultad. Viene eso a nuestra cabeza y nos bloquea. De cierta forma estamos bloqueados y no sabemos qué hacer. Por eso el Señor me dice, tú tienes que ir a la oración y la paz viene y va a guardar mi corazón y mi mente. Dios nos fortalece para hacer su voluntad. Yo me levanto fortalecida. Cuando voy a la oración, a veces sin fuerzas, y yo sé que a muchos les ha pasado, que a veces uno va a la oración y dice, Señor, ya no puedo más con esta situación. El Señor va nuevamente y me renueva las fuerzas. El Señor va nuevamente a mí y yo siento las caricias del Señor y yo siento que Él renueva y fortalece mi vida otra vez.
y yo me levanto de ahí diferente. El número 4 dice, recibimos misericordia, gracia y nos ayuda en nuestras tribulaciones. Recibimos la misericordia y la gracia que el Señor tiene para con nosotros cuando vamos con un corazón contrito y humillado. La palabra del Señor dice, al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. El Señor jamás nos va a despreciar cuando vamos a la oración buscando de su presencia, que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida, aunque a veces estemos devastados, estemos destrozados, no sepamos qué hacer, o aún así cuando hemos pecado, el Señor viene con su misericordia, viene con su gracia y nos ayuda nuevamente en nuestras tribulaciones. Nos ayuda nuevamente a salir adelante. Cuando vamos a la oración estamos seguros de que Dios quiere lo mejor para nosotros. El Señor se revela a nuestra vida cuando yo voy a buscar de su presencia. Cuando yo tengo una comunión con el Señor me va a revelar que siempre Él quiere lo mejor para mí. Por eso el Señor espera con paciencia. Por eso el Señor siempre está esperando que venga la gente, que venga el pecador arrepentido, que venga la persona a buscar de Dios. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Su palabra dice que Él espera pacientemente. No quiere que nadie se quede. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros, quiere el bien. Jeremías dice que Él tiene planes de bien, de esperanza y de futuro para mí. Siempre el Señor va a querer lo mejor para mí. Tal vez cuando estoy pasando la prueba o la necesidad, no me doy cuenta. A lo mejor pienso que hasta que Dios se ha alejado de mí cuando estoy pasándolo mal. Pero cuando ya pasa la prueba, y me doy cuenta que detrás de eso hay un propósito que el Señor tenía para conmigo, para mi vida, me doy cuenta de que Él siempre quiere lo mejor para mí. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Siempre el Señor va a querer lo mejor para sus hijos. Siempre. Por eso debemos estar en comunión con Él constantemente. Ir en busca de la presencia del Señor cada vez que podamos, por la mañana, por la tarde, ir en busca del Señor. Dice aquí también que debemos ir con acción de gracias, ¿verdad? El versículo dice, debemos ir, que no nos afanemos, y acompañadas de acción de gracias. Nuestras oraciones y peticiones deben ir acompañadas de acción de gracias. Cuando yo voy a la oración, yo tengo que ir reconociendo primero que el Señor es mi hacedor, que el Señor es el que me fortalece, que es el Señor el que me provee, que es el Señor el que me ayuda diariamente, que tal vez en un tiempo pasado el Señor estuvo a mi lado. Tengo que ir con un corazón, con una gratitud. Que mi corazón haya gratitud ante el Señor. Cuando yo voy a sus plantas, tengo que ir en gratitud para con Él. A veces, hermanos, lo que pasa es que vamos a la oración solamente con una lista de peticiones. ¿No es así? Señor, yo te pido por mi esposo. Señor, te pido por el trabajo. Señor, yo te pido que tú me ayudes. Señor, te pido que me des un auto. Te pido que... Y una lista de peticiones de cosas que sí son importantes. Claro que son importantes. Pero aquí el apóstol me está diciendo que con la oración y las peticiones que yo tengo que ir también con acciones de gracia ante el Señor, reconociendo que Él es el Señor que me da todo. Es el Señor que está siempre a mi lado y que Él está preocupado de mí, porque yo soy su hijo, porque yo soy su hija, con acciones de gracia, reconocer e ir con un corazón agradecido ante Él. El versículo 7 dice, cuando yo estoy alegre, ¿verdad? Cuando yo soy amable con todos y cuando yo no me afano por nada, dice el verso 7, y la paz de Dios, que va más allá de todo entendimiento, guardará sus corazones, sus mentes en Cristo Jesús. Cuando yo cumplo estas cosas, estos requisitos que me está pidiendo el Señor, cuando yo estoy contento, ¿verdad? Soy amable y trato de no afanarme por nada, la paz del Señor guardará mi corazón. Dice que va más allá de todo entendimiento. No sé si usted se ha fijado en las personas que a veces están con un tremendo problema,
personas cristianas que están con un tremendo problema, que uno dice, ¿cómo esa persona puede tener esa paz, esa tranquilidad? Si le ha pasado esto o esto. ¿Por qué esa persona tiene esa tranquilidad? Bueno, es porque el Señor pone paz en su corazón. Como dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento. Yo a lo mejor no lo puedo entender. El hombre natural no lo puede entender, pero esa paz que el Señor da sobrepasa el entendimiento de los demás. Esa paz que nadie más puede dar. Y la persona tiene una tranquilidad interior y una confianza que el Señor va a hacer su voluntad, que el Señor está preocupado de esa persona, preocupada de la situación que esa persona está pasando. Cuando clamamos a Dios con un corazón que permanece en Cristo y en su palabra, la paz de Dios invade el alma afligida. El Señor viene y nos trae tranquilidad, nos fortalece y nos trae la paz que necesitamos en los momentos más críticos de nuestra vida. Yo recuerdo que cuando mi pastor estuvo enfermo, y yo estuve en Santiago cerca de un mes, bueno, fueron muy difíciles esos días, hermano. No puedo decir que no, muy difíciles. Fueron días en que yo a veces no podía dormir, porque los diagnósticos eran muy malos todo el día cuando uno iba al hospital. Un doctor decía una cosa, otro doctor decía otra. Pero, ¿sabe? Yo verifiqué en mi vida de que esa paz que nadie me puede dar, el Espíritu Santo me la daba. Cuando yo a veces salía destrozada del hospital, llegaba a la casa y nos poníamos a orar con mi cuñada. Hacíamos oración mañana, tarde y noche. E incluso cuando salíamos del hospital, orábamos por él y lo encomendábamos al Señor. ¿Sabe? Los diagnósticos eran malos, nos iba mal, pero llegábamos a la casa, cantábamos al Señor, dejábamos nuestras peticiones ante su trono, ante el Señor, y venía esa paz que yo no podía entender, que después yo podía ir y sentarme a la mesa y podía comer, lo que no podía hacer cuando no tenía esa tranquilidad y esa paz, que nada más que el Señor nos puede dar. Por eso cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando tribulaciones y angustias, el apóstol me dice, anda a la oración, comunícate con el Señor, comunícate con el Padre, porque Él te va a dar la salida, pero aparte de darte la salida, Él va a guardar tu corazón y va a guardar tu mente poniendo paz, esa paz que los demás no van a entender. Que el Señor nos ayude a que podamos recordar estas palabras cuando estemos pasando tribulaciones y necesidades. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. El Espíritu Santo me da paz interior. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando yo pongo mi confianza en el Señor, pongo mi pensamiento en el Señor va a guardar en completa paz mi mente, mi corazón. ¿Por qué? Porque yo he confiado en el que en ti persevera. Pero esto no tiene que ser una vez, tiene que ser siempre. Dice que Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Mi confianza tiene que estar puesta en el Señor siempre, y el Señor se va a encargar de traer a mi vida tranquilidad, sosiego, de traer paz, de guardar mi corazón y guardar mi mente de esa angustia que a veces viene a atormentar nuestra vida. Pero yo debo buscar del Señor anhelantemente. Yo debo estar siempre anhelando la presencia del Señor, anhelando estar con Él para que Él traiga esa paz que mi corazón necesita. Amén. Que el Señor nos bendiga. Puede volver la ansiedad, puede volver el temor, ¿verdad? Pero el Señor traerá paz, guardará mi corazón y así nos vamos a volver a sentir seguros y alegres. Dígame usted que cuando no estamos bien y tenemos paz, tranquilidad, cuando veníamos a la iglesia,
cuando nos podíamos juntar. Yo tengo unas hermanas allá en Curicó, sobre todo una hermana que tenía muchos problemas en su hogar. Ella tenía muchos problemas en su casa y a veces llegaba destrozada a la iglesia. Y llegaba solamente a llorar. ¿Sabe que llegaba y me decía, quiero puro llorar? Y se tiraba y se hincaba en la iglesia solamente a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba. Pero se levantaba de la oración y me decía, ya, y vamos de nuevo, me decía. Porque el Señor me está fortaleciendo, el Señor ya me quitó la pena. Vamos de nuevo. Y cuando terminaba el servicio, se iba feliz y contenta y me decía, ¿sabe? Vamos a empezar una nueva semana porque mi Cristo, mi Señor ya me quitó toda la pena. Ahora estoy bien otra vez para volver a comenzar la semana. Eso era porque ella confiaba en que el Señor podía quitar a eso que le estaba haciendo mal. Que el Señor nos ayude a que todas las cosas las traigamos a las plantas del Señor. La palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez a veces pensamos que no podemos, tal vez a veces pensamos que es difícil la circunstancia, la situación, pero el apóstol Pablo me está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El versículo 8 y 9 dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, todo lo que merece respeto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay algo excelente en esto piensen. El Señor me invita a que guarde mi mente de cosas que a mí me hacen mal. ¿Sabe? El Internet es una buena herramienta para ocuparlo de buena forma, pero debemos tener cuidado porque el celular y el Internet nos trae muchas cosas. Muchas cosas. Por eso el apóstol a mí me aconseja, piensen en lo verdadero, piensen en lo justo, en lo amable. Si hacemos esto, el Dios de paz estará con nosotros. Debemos cuidar nuestra mente, cuidarnos de lo que vemos, de lo que leemos. ¿Cómo podemos nosotros cuidar nuestra mente? Bueno, leyendo la palabra del Señor, escudriñando cada día las Escrituras, ver qué es lo que el Señor tiene para mi vida en el día de hoy, ver una linda película. Hay películas muy bonitas, cristianas, que nos ayudan a veces hasta entender la palabra del Señor. Leer un buen libro. Tengo que tener cuidado con lo que yo veo. Tengo que tener cuidado con lo que yo dejo entrar a mi mente, ¿verdad? Tengo que tener cuidado. Eso es lo que el apóstol Pablo me está diciendo. Piensen en lo justo, en lo honesto, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. Cuando yo pienso en esto voy a estar sana. Voy a tener mi mente sana. Porque voy a estar pensando en las cosas buenas que el Señor quiere que yo piense. En lo amable, en lo puro, en lo justo. Cosas que edifiquen mi vida espiritual, cosas que edifiquen mi mente. En cambio, si fijamos nuestros pensamientos en las cosas profanas de este mundo, que son pasajeras, ¿verdad? ¿Qué pasa? La alegría y la comunión con Dios se pierden y el corazón queda sin protección. Nos afanamos en las cosas de este mundo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que quedamos sin protección. Estamos como a la deriva cuando nos preocupamos de otras cosas. Debemos tratar en este tiempo difícil, hermano, que estamos viviendo, buscar de las cosas del Señor, que el Señor hable a nuestro corazón, que el Señor hable a mi vida y para saber cuál es la voluntad del Señor. Tenemos algo tan precioso que es la palabra del Señor. La palabra del Señor viene para exhortar, viene para enseñarnos, para redarguirnos. Nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la que nos guía, es nuestra guía a seguir. Entonces en eso debemos enfocarnos y que nuestra mente no divague en las cosas de este mundo, que no se quede pegada en las cosas de este mundo. El versículo 9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que también han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Este versículo es tremendo, hermano. Yo cuando leí este versículo comentaba con Keila, yo decía, ¿cuántos de nosotros podemos decir esto?
como dice el apóstol Pablo. Si nosotros nos fijamos, el apóstol Pablo cuando está escribiendo a los filipenses, él estaba preso la mayoría del tiempo cuando él escribe las cartas, ¿verdad? A los corintios, a los gálatas. Él está preso, no está de vacaciones ni está confortablemente. Él está preso. Sin embargo, lo que él está diciendo, dice que pongan en práctica, dice, lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que también han visto en mí. Qué enseñanza más linda. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Imítenme a mí, como yo a Cristo, dice Pablo en otra parte. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Que el Señor nos ayude a que podamos ser un ejemplo a seguir para otros. Para personas que no conocen al Señor, podamos ser un ejemplo a seguir como lo es el apóstol Pablo. Dice, imítenme a mí y la paz de Dios estará con ustedes. Si me imitan a mí, si hacen lo que yo digo, como yo actúo, como yo he sido, dice, la paz del Señor va a estar con ustedes. Que el Señor nos ayude a que podamos tener y ser imitadores del Señor y que eso se refleje en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestra familia, en donde yo me estoy moviendo, para que la paz del Señor sea con todos nosotros, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a seguir adelante, hermanos. Primera de Corintios 15, 57 dice, seremos victoriosos si permanecemos en Cristo y en su palabra. Lo voy a leer. Primera de Corintios 15, 57. Y con esto estamos terminando. Primera de Corintios 15, 57. ¿Dónde está? Aquí está, a ver. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Señor tenemos la victoria asegurada. En el Señor estamos seguros. Él nos puede dar la victoria si permanecemos en su palabra y en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a que podamos poner por obra la palabra del Señor y que podamos tener estas actitudes en todas circunstancias. Lo que el apóstol Pablo me está aconsejando seguir, que podamos tener todas estas actitudes, no dependiendo de las circunstancias, sino que en toda circunstancia pueda seguir el consejo de su palabra. Que el Señor nos ayude. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes esta palabra y nos vemos en una nueva oportunidad.